se habla de agrohomeopatía, se habla de este conocimiento, es hablar de simplificar los procesos. En un sentido estricto, la agrohomeopatía sería el conocimiento agronómico, pero en las pequeñas dosis. De tal manera que el concepto que se utilizó, el primero es la agrohomeopatía, es un conocimiento científico que utiliza dosis pequeñas o dosis infinitesimales en el ámbito de la producción agropecuaria conforme a los principios de la homeopatía. Sin embargo, si queremos simplificar este principio, es conocimiento agronómico de las pequeñas dosis. O sea, es conocimiento agronómico, no estamos haciendo algo que sea diferente. O sea, la otra cara de la moneda es el mismo conocimiento, nada más que aquellos utilizan mucho, nosotros utilizamos poquito, ¿sí? Si nosotros tenemos el conocimiento agrohomeopático, este nos va a servir para resolver los problemas. En el caso de la problemática de la producción, la agrohomeopatía en el ámbito agrícola y pecuario es la solución más fácil, sencilla, eficaz, corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que este conocimiento se basa en una serie de principios y tiene dos principios esenciales. Sin embargo, nos sirve para controlar enfermedades, esa sería la parte más sencilla. O sea, cualquier enfermedad que se dé en el ámbito de la producción se puede resolver. La otra es que podemos utilizarlas como promotores de crecimiento. Nos sirve para otros procesos como enraizamiento, vigor, cuestiones de inocuidad, resistencia, incluso aspectos de salinidad, sequía y heladas. La homeopatía tiene un principio central que es el principio del similar. Este principio del similar dice que cuando una sustancia produce un síntoma o varios síntomas en grandes cantidades, esos mismos síntomas se pueden eliminar en cantidades pequeñas. Que en el ámbito de la producción, sobre todo en el caso de los granos, aparecen una serie de hongos, seguramente ya les dijeron, muy tóxicos, los Aspergillus flavus, que son hongos cancerígenos, son cancerígenos natural. De tal manera que si alguien quisiera controlar problemas en el maíz de Aspergillus flavus, tiene opciones: utilizar similares o utilizar el propio hongo, ¿sí? O sea, se tienen esas dos alternativas. Pero en el ámbito de la producción agrícola y pecuaria, pues hablamos de los agronozodes, que serían precisamente la muestra de una planta o el ganado enfermo, incluyendo esto las plagas que les son habituales, ¿sí? A cada cultivo le afecta un grupo de plagas y un grupo de enfermedades así, a veces muy particulares. Hay la mosquita blanca que ataca a muchos, pero no en todos aparece otro tipo de problemas. De tal manera que hacemos uno específico, o tratamos de formar específicos para resolver problemas. Aquí lo importante es que, decíamos, la homeopatía tiene principios, ya hablamos en parte de uno de ellos, que es el principio del similar. Tiene 8 principios. Otro de los principios básicos es la dosis mínima dinamizada, que tiene que ver con las cantidades pequeñas. O sea, el procedimiento de elaboración que implica hacer una sustancia en forma homeopática. Esto es, si algo es soluble en agua o en alcohol, como es el caso de bacterias o virus, se hace una tintura madre. Si algo no es soluble, como en el caso de los hongos, se hace una trituración. O sea, tiene procedimientos diferentes. Tiene una concepción filosófica donde la idea central no es cobrar, no es lucrar, no es, Hahnemann decía que la misión del médico era resolver los problemas de salud, o sea, no la bolsa, ¿no? Sí. Entonces, obviamente tiene un método de investigación, un método de elaboración, un método de preparación y uno de aplicación. Nada más comentaría este último, digo porque los otros, para que sepan, bueno, pues se requiere más tiempo, ¿sí? Pero en el caso de este último, del método de aplicación, nosotros implementamos algo que se conoce, bueno, nosotros le pusimos el nombre de ruptura de escala. Cuando yo tomo, por ejemplo, una sustancia y la voy diluyendo, la hago bajo una escala. Puede ser una escala decimal, que es una relación de 1 de la sustancia que se va a preparar con un solvente en 9 partes, 1/9. Y obviamente la diferencia entre una baja y una alta es que incide sobre los problemas que se presentan en el cultivo o en el ganado. Si son agudos, pues siempre son dosis bajas. Si son crónicos, son dosis altas. O sea, nada más
Esa es la diferencia, y la aplicación es diferente. Las dosis bajas para problemas agudos se aplican diario, las dosis altas se pueden aplicar cada 15 días, de tal manera que tomando precisamente una 200 centesimal, nosotros hacemos una ruptura de escala, tomamos una gota, la ponemos en un recipiente de 1,5 litros, 2 litros, 3 litros, le ponemos 1 litro de agua y agregamos una gota. Empezamos a succionar o agitar vigorosamente, de tal manera que garanticemos que la gota que echemos se mezcle con las demás. Y eso nos posibilita que ese litro lo podamos aplicar solo, con otro litro, con 3 litros, con 5 litros, con 10 litros, con la cantidad que quieran, hasta 99 litros. De tal manera que si una hectárea requiere 200 litros, requerimos 2 gotas. ¿Alguien de ustedes ha tomado en alguna ocasión, se siente angustiado y toma un tecito de manzanilla? Pues se soluciona el problema. Si un té los tranquiliza, muchos té los angustia. Si un té les quita un ligero dolor estomacal, muchos té les puede producir diarrea si son muy sensibles. O sea, una sola sustancia que no es tóxica les puede causar un efecto diferente. De tal manera que hay un planteamiento incluso que es de Paracelso que dice: la dosis hace al veneno. Y en el caso de la homeopatía, acuérdense, siempre vamos a utilizar cantidades muy pequeñas, siempre, siempre. Si nosotros partimos del café, que me puede producir angustia, depresión, etcétera, en grandes cantidades, parto de ahí y lo voy reduciendo. Al reducirlo 6 veces, lo reduzco 1 billón de veces. Si llego a la 12, ya no hay la sustancia original, pero si lo hubiera, sería reducir 1 millón de millones de millones de millones, o sea, un tetrayón, de tal manera que esto es algo que va a estar siempre presente y obviamente van a encontrar el efecto contrario. Bueno, entonces, ¿cómo incide cualquier dinamización en el ámbito productivo? Aquí hay algo que es importantísimo. Miren, primero, siempre va a estar la inocuidad. Cuando yo les decía que la agricultura orgánica, la agroecológica, la agricultura biológica, biológico-dinámica, etcétera, no son agrohomeopatía, no estoy mintiendo. Pero resulta que a diferencia de la agricultura orgánica, incluso de ustedes que no pueden utilizar o no deben utilizar formalmente venenos, ¿sí? Nosotros sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Pensemos en el maíz que está contaminado con glifosato. Nosotros utilizamos glifosato para eliminar el daño de glifosato en el maíz, punto. Y obviamente en la gente que consuma el maíz, ¿sí? De tal manera que tenemos formas específicas de poder resolver la problemática, pero no estamos peleados con los venenos. Obviamente no estamos peleados con utilizar la sustancia para eliminar el daño de la sustancia, no que estemos promoviendo la sustancia, ¿sí? Esa es otra cosa. La otra es que cualquier dinamización homeopática es profiláctica. El hecho de haber elaborado el polifármaco, los polifármacos de café, el polifármaco de café o de maíz, se hace porque, por ejemplo, durante el proceso de producción del maíz aparece el gusano cogollero. Pues el gusano cogollero está desde que se germina la semilla para que no tenga mayor problema. O sea, no hay riesgo de gusano cogollero porque se protege a la planta, ¿sí? Entonces aquí la cuestión es de que se crea resistencia, pero además se logra también mayor contenido nutricional. Se ha encontrado, y ojo, por eso les digo, no estamos compitiendo, así como en agricultura orgánica y en agroecología se puede encontrar un poco más de proteína, en el caso de la agrohomeopatía también, o sea, no nos quedamos atrás. Entonces, valdría la pena, ahí hay que investigar cuál es mejor, pero de todos modos no competimos. O sea, nosotros les podemos asegurar que si ustedes trabajan la agricultura orgánica o la agroecología, pueden muy bien apoyarse de la agrohomeopatía, incluso pueden suplir lo que están haciendo. Obviamente el objetivo que se tiene pues es eminentemente un objetivo que tiene que ver con nuestro país y con nuestra población. No todos tienen las mismas condiciones de vida y en ese contexto
pues de lo que se trata no es como la agricultura orgánica, de que aquel que pueda pagar, pague. No, se trata de producir más, amortiguando plagas, enfermedades, para que la gente pueda tener acceso. Y en ese sentido, precisamente, la producción de alimentos sanos es uno de los objetivos, o sea, producir alimentos sanos para todos, ¿sí? Obviamente, nosotros partimos de la sustentabilidad que se da a partir del trabajo y a partir de la naturaleza. Y lo último que decíamos del precio justo, o sea, la idea es que se produzcan más alimentos sanos, obviamente, para que todos comamos mejor, todos, ¿sí? Cuando se habla del costo, en el caso de la homeopatía, pues es obvio que el costo es irrisorio, o sea, ¿qué se requiere? La muestra de lo que vamos a preparar, una serie de frascos, un poco de alcohol, y eso sería. O sea, realmente no tiene mayor conflicto, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de un productor o de ustedes, pues si quieren corregir un problema, pues ahí tienen de sobra a veces la muestra, o sea, no tienen mayor. ¿El alcohol es el alcohol que sea? ¿O? El alcohol es alcohol etílico, o sea, alcohol que se bebe. Puede utilizarse alcohol de 96, quieren gastar más, compren el alcohol homeopático del 87 o pueden comprar el de 70. Eso sí, debe ser alcohol no desnaturalizado, o sea, es sin desnaturalizar, ¿sí? En términos de la cantidad, pues también aquí no hay problema. Si yo preparo la primera centesimal, en términos de volumen tengo 100 veces, y son gotas, mililitros o litros, tengo 100 gotas, 100 mililitros o 100 litros. Si preparo la segunda centesimal, tengo 10.000 gotas, mililitros o litros. Si preparo la tercera, tengo 1.000.000 de gotas, mililitros o litros. Y de tal manera que pues, la cantidad, en términos de volumen, no es problema, ¿sí? Bueno, yo les comentaba de la ruptura de escala, o sea, una gota en un litro de agua se tiene que agitar, o sea, la succión es movimiento ascendente, descendente, pero que pega. Cuando se hace un medicamento en Francia, en México o en Brasil, se utilizan 100 veces o 1 minuto. Nosotros en Chapingo lo hacíamos 2 minutos, lo hacíamos porque ya lo estamos implementando en 3, por una cuestión bien simple, funciona mejor si se hace más tiempo. Entonces, esta es la parte que en términos de volumen no tiene mayor problema, y ustedes pueden ver que en términos de la toxicidad, la agromeopatía va directo, o sea, no es un camino alterno, no, es parte de la forma de resolver la problemática que nos tocó vivir. Obviamente, esto está presente, la toxicidad está presente, y tenemos la posibilidad de resolver este tipo de problemas, ¿sí? A partir de lo que tenemos directamente en casa, o a partir de la problemática que hay en el campo. O sea, no tiene mayor problema, pero podemos resolver cualquier problema que se vaya presentando. Bueno, en términos de nutrición, pues esto es parte de lo que se ha venido encontrando. Muestran que sí hay, o sea, hay mayor cantidad de proteína, esa nutrición está presente, y obviamente no se pierden las cualidades naturales de los alimentos, olor, sabor, color, textura, siempre van a estar presentes, y en ese sentido la resistencia a los microorganismos también, o sea, se hace o se fortalece a la planta, se le crea inmunidad hacia la problemática externa. Esto es lo que les presento. Si hubiera dudas, preguntas, pues pasamos a eso.